Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, Agenda Abierta, cuando el tema de los derechos humanos y de la propia institución que él dirigió está en el centro de la discusión y la polémica. Así que comenzamos este CNN Prime con los titulares. Por 27 votos a favor y 22 en contra, el Senado dio luz verde al último punto pendiente del plan de reconstrucción: la compensación a los municipios por la exención de contribuciones. Con esta votación, el proyecto quedó listo para transformarse en ley, aunque sigue la controversia por los vetos que va a ingresar el Ejecutivo. Parlamentarios de Renovación Nacional se sumaron a las críticas del senador y presidente del Partido Republicano al mecanismo que permitió sacar del cargo al ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez tras dar positivo en un test de drogas. Según el senador de RN, Andrés Longton, en este caso hubo un procedimiento fallido que terminó estigmatizando a la ahora exautoridad. El Ministerio de Ciencias anunció la creación de áreas prioritarias para que los estudiantes del programa Becas Chile regresen al país a cumplir con el mecanismo de retribución que impone el beneficio. En ese sentido, la autoridad reveló que hay 1.666 personas que han caído en incumplimiento y ya se han judicializado 380 casos. La expresidenta Michelle Bachelet participó de una actividad en la CEPAL en medio de su campaña por la Secretaría General de la ONU. Tras el primer sondeo informal que dejó en cuarto lugar de las preferencias a la exmandataria, los ex cancilleres que participaron del evento restaron dramatismo a esta votación. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Y nos vamos de inmediato al Congreso porque hace algunos minutos el Senado despachó el plan de reconstrucción. Nicolás Donoso tiene toda la información, aunque aún faltan dos pasos: vetos y además el Tribunal Constitucional. Te escuchamos, Nicolás. Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. Faltan dos pasos, pero al menos reglamentariamente ya o procedimentalmente, como lo hemos ido mencionando a lo largo de la jornada, se alcanzó la última votación si tomamos en cuenta que ya en primer trámite, en segundo trámite y en tercer trámite se había aprobado esta mega reforma. Pues bien, el informe de la comisión mixta finalmente se pudieron alejar, aquellos fantasmas se disiparon respecto a la votación que se produjo prácticamente hace 2 semanas, que finalmente no se llevó a cabo en relación al informe de la comisión mixta que venía aprobado de la Cámara acá en el Senado por el tema que se ha tomado la última semana en materia de mega reforma, la exención, la compensación más bien por la exención de contribuciones para mayores de 65 años, que finalmente terminó siendo universal, pero una compensación total, que terminó siendo la última propuesta del gobierno y que ha gatillado en que finalmente se haya generado una división también entre alcaldes de municipalidades de oficialismo con la oposición y de parlamentarios también oficialistas de oposición, una guerrilla que acá en el Congreso se vivió de manera álgida con amplia presencia de jefes comunales de ambos sectores políticos, pero bien lo decías también, se termina dando un paso más en la mega reforma, una nueva victoria en ese aspecto para el gobierno. También lo reiterábamos, dejando atrás algunos fantasmas de senadores que no habían podido votar en aquella ocasión, como el senador de la UDI, Van Riesenberghe, lo propio también con el senador, su correligionario Gustavo Sangüesa, las dudas de Matías Walker y Rojo Díaz. Bueno, todos ellos, al menos los 26 votos del oficialismo o cercanos al oficialismo, terminaron estando a favor, se cuadraron con las pretensiones del Ejecutivo y se sumó un voto más también, que lo habíamos comentado durante la tarde, del independiente PPD Pedro Araya. Pedro Araya, que ha sido clave, de alguna forma un díscolo en la oposición, porque en primer trámite era el único senador que se había abstenido en señal de apertura a la idea de legislar. Posteriormente también de su puño y letra prácticamente se terminó firmando, recordemos, lo que termina siendo esa indicación por invariabilidad tributaria que fuese de forma escalonada, por más de que luego el acuerdo se terminó rompiendo o quebrando, quedó ese aspecto de invariabilidad tributaria de hecho en la ley, y hoy día termina señalando que va a votar a favor durante esta jornada de esta iniciativa de compensación, transformándose en el único voto de oposición. El resto, 22 votos que se terminaron de alguna forma rechazando tajantemente, y senador Fidel Espinosa, que se inhabilita de votar en señal de alguna forma política, diciendo que eventualmente él podría ser uno de los beneficiarios en alusión a esa exención de contribuciones para mayores de 65 años y emplazando indirectamente también al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Eso ha sido el programa durante la jornada, pero lo cierto es que el gobierno logró finalmente que se aprobara
esta indicación. Ellos esperaban que se lograra quizá mayores votos por parte de la oposición, pero lo cierto es que se endureció el discurso. Le decíamos también esta batahola de críticas que ha generado por parte de alcaldes de oposición, una indicación que termina quedando de alguna forma cediendo el Ejecutivo, porque en primer momento se hablaba de los 200 millones de dólares que terminan percibiendo los municipios, al menos 130 hablaban de que son y provienen del Fondo Común Municipal, que habla justamente de equidad territorial, y el restante, la diferencia que son 70, van en directo aporte a las casas edilicias. Eso entonces se termina modificando como una compensación total, haciéndose cargo de los 200 millones, pero se hablaba de esta diferencia en relación a si terminaba beneficiando a las comunas más ricas, pero ellos también contestaban, ¿no?, como contrarrespuesta de que finalmente ellos eran los que más pagaban en exención de contribuciones, y como la exención de contribuciones para mayores de 65 años se ve mayor cantidad de personas en comunas como Las Condes, como también Vitacura, Lo Barnechea o La Reina, ellos iban a ver un perjuicio, una merma también en aquellos ingresos. Ahí se fue dando la disputa, una sesión donde finalmente gran parte de los senadores volvieron a intervenir, pero vamos a pasar a escuchar las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Él termina señalando que será un nuevo paso, que se van a venir mayores iniciativas en alusión a enfrentar con el crecimiento económico, la inversión, la generación de empleos, poder bajar los índices de desempleo justamente, aludiendo también y adelantando lo que se va a venir en los próximos meses en alusión a reforma mercado de capitales, también reformas laborales. Pasamos a escuchar al jefe de Estado. Con esta ley que hoy día termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer. Chile vuelve a abrirle las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso. Es un camino que será persistente, pero con una dirección clara. Y después de esta iniciativa vendrán más, todas dirigidas a seguir recuperando el camino extraviado del progreso y del crecimiento. En principio estaríamos ingresando 3 vetos: anatocismo, olvido financiero y el pago a 30 días. Los 3 son iniciativas que suenan bien, pero traen malas consecuencias, y por eso la estamos vetando. También se refirió luego de la votación el viceministro Claudio Alvarado. Él fue clave a lo largo de las negociaciones en esta triada que conforma con Quiroz y también con el ministro de las Express, José García Ruminot, y la subsecretaria de dicha cartera, Constanza Castillo. Se vieron desplegados acá en el Congreso Nacional. Alvarado se reunió, de hecho, en algún momento cuando había iniciado la sala mónica con Pedro Araya. Los pudimos ver, de hecho, ya probablemente donde el senador le ratificaba que iba a votar a favor, siendo el único senador de oposición en hacerlo. Respecto a este informe de la comisión mixta, él termina señalando frente a los cuestionamientos, sobre todo de alcaldes de oposición, duros cuestionamientos. Por ejemplo, vimos en tribuna a la alcaldesa de la comuna de Valparaíso, justamente la frente amplista Camila Nieto, emplazando en duros términos desde la tribuna al gobierno, a quienes se encontraban allí ya celebrando la aprobación, y él responde que el gobierno terminó cumpliendo por lo que explicábamos. En algún momento se hablaba de una compensación solo, garantizando recursos al Fondo Común Municipal. Luego el gobierno se allanó a lo largo de la tramitación a que fuese una compensación total, pero exigiendo obviamente mecanismos de transparencia a los municipios en el fondo para ver en qué se gasta el dinero, y que aquello se rindiera también en informes a la Dirección de Presupuestos. Y termina señalando que fue la oposición la que terminó añadiendo, luego de que se realizó la compensación, no así la focalización, añaden este aspecto de la redistribución entre las comunas que tienen más recursos con aquellas que cuentan con menos, y aquello entonces el gobierno le cerró la puerta. Vamos a pasar a escuchar al ministro, que también explica cómo se viene la tramitación ahora respecto a los vetos. Yo creo que hay que ser bastante claro. Aquí los municipios siempre plantearon un tema de focalización en la exención de las contribuciones y la compensación al 100%. El gobierno accedió a la compensación del 100%, y después, cuando presentamos esa indicación, quisieron aprovechar la instancia de discusión, tratar de presionar para tratar los mecanismos de redistribución. Y esa es materia, o como dicen en el campo, harina de otro costal, que hay que verlo en otro tipo de legislaciones, y hay que corregir las desigualdades de una manera distinta, no en este proyecto de ley.
Lo decíamos, Mónica, al menos veintena de alcaldes divididos en oficialismo y oposición que se terminaron apestando acá en el Congreso Nacional, tanto en la tribuna como a las afueras. Dieron declaraciones más de alguno también, haciendo sus puntos políticos, también hablando de esta diferencia que se ha ido magnificando conforme avanzan las semanas respecto a esta indicación para compensación por exención de contribuciones para mayores de 65 años. Y vamos a pasar a escuchar a quienes han sido de alguna forma protagonistas de aquella discusión. La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, también el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, y como contraparte la alcaldesa de Las Condes y una de las más cuestionadas, Catalina San Martín, una de las comunas que se vería, dicen desde la oposición, más beneficiada, y también al alcalde de Zapallar, presidente de la Asociación de Municipalidades Chilenas, Gustavo Alessandri. Pasamos a escuchar a los jefes comunales. Hoy día ha sido un día negro para el municipalismo, para los municipios de Chile, pero principalmente para los vecinos y vecinas de las comunas más populares, comunas de regiones y comunas que lamentablemente hoy día no solamente les cuesta llegar a fin de mes, sino que muchas veces no tienen recursos para poder transformar la vida de sus vecinos. Hoy lo que se ha aprobado en el Congreso a solicitud y a petición y a propuesta del Gobierno es una iniciativa profundamente injusta y desigual. Lo que hoy día se aprobó es entregar vía impuestos generales cerca de 13.000 millones a la comuna de Las Condes y 30.000 millones a las comunas que más recursos tienen, a las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Hoy el gobierno y sus senadores tienen el poder en base a los votos, tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero esto hoy no termina. Hoy comienza con más fuerza que nunca la articulación de la gente humilde para transformar esta realidad y lograr que el beneficio de la riqueza de nuestro país llegue a todos los hogares. Me refiero a ocupar todos los mecanismos legales que permitan garantizar el bienestar a nuestras comunidades, no descartando ninguno, pero no tomando solamente uno. Hoy es momento que la ciudadanía tenga un espacio protagónico en la construcción de bienestar. La cuenta de esta mega reforma no la paga el municipalismo. Hoy día es un día de alegría, hoy día es un día de orgullo de que el 100% de las municipalidades van a ser compensadas en su 100% de los presupuestos, lo cual llamamos a la tranquilidad, llamamos al orden, llamamos a trabajar tranquilos, a poder proyectar el presupuesto del año 2027 con calma. Nunca este presidente de la Asociación Chilena le va a cerrar la puerta a un alcalde, todo lo contrario. Hoy día estamos compensados en su 100%, el 100% de las municipalidades con su 100% de recursos, y lo importante es mirar mañana y no lo que pasó ayer. Yo le quiero dar la tranquilidad a todos que hoy día ganó Chile. Y gana Chile porque ningún municipio va a quedarse con menos recursos para poder responder a sus vecinos. Ese fue un acuerdo que suscribimos como alcaldes de manera transversal y unánime, porque fue un acuerdo unánime, que el 100% de los municipios tenían que ser compensados. Por supuesto que queda mucho por hacer. Y hemos visto en esta discusión que se ha hablado bastante de Las Condes, de los 13.000 millones que se tienen que compensar a la comuna. Pero me faltó escuchar, en esta honestidad, los datos de cuánto entregan los vecinos de Las Condes al Fondo Común Municipal, porque esos datos también tienen que estar sobre la mesa. Y son 350.000 millones de pesos los que aportan los vecinos de la comuna de Las Condes al Fondo Común Municipal. Definido entonces ese aspecto ya de alguna forma de la comisión mixta, el último trámite acá en el Congreso va a continuar durante la jornada de mañana. Lo ha confirmado el ministro Claudio Alvarado con el ingreso de los 3 vetos supresivos. Ya se ha ido señalando, se ha ido ratificando respecto al anatocismo, también al derecho al olvido financiero y el pago a 30 días a las pymes. Van a ser esos 3 aspectos. Había hecho 4 reservas de constitucionalidad el ministro de Hacienda Jorge Quirós a lo largo de la tramitación, pero van a ser esos 3 aspectos que se van a objetar y que se van a ir votando. Ya se ingresa mañana. Y el Ejecutivo ya ha dicho que hay un calendario, un cronograma preparado y definido para la próxima semana. Es decir, la próxima semana debe quedar ya definida la ley de reconstrucción, a la espera, eso sí, también de otro aspecto de lo que determine el Tribunal Constitucional, si es que impugna o no aquellos aspectos de la reforma que la oposición terminó ingresando a modo de requerimientos en materia de invariabilidad tributaria y también de mecanismos de compensación eventualmente por resolución de calificación ambiental anulada para aquellas empresas, Mónica. Vamos a ver cómo se desarrolla todo aquello. Muchísimas gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches, Mónica.
Una auditoría del Ministerio de Ciencia detectó que el 14% de los beneficiarios del programa Becas Chile incumplió las obligaciones establecidas, acumulando una deuda con el Estado cercana a los 92.000 millones de pesos. Tras conocerse estos antecedentes, el Ejecutivo anunció una profunda reestructuración del programa que, entre otras medidas, buscará establecer áreas prioritarias para la asignación de las becas, como nos cuenta Sebastián Riz. Un grupo relevante de personas, entre 20 y 30%, lo estamos terminando de determinar, que se vieron beneficiadas con las becas Chile. No cumplió sus obligaciones, no retornó al país cuando tenía que retornar. Y le debe al país, hoy día, estamos terminando de determinar, pero más de 100 millones de dólares. Esta fue la advertencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que terminó por gatillar una auditoría interna encabezada por el Ministerio de Ciencia, cuyos primeros resultados revelaron un complejo escenario. El 14% de los beneficiarios incumplió las obligaciones establecidas, acumulando una deuda cercana a los 92.000 millones de pesos. Una cifra que, según las autoridades, podría seguir aumentando si no se revierte la tendencia. Tenemos una inversión de 481.000 millones de pesos en estudiantes que están todavía en periodo de gracia, periodo de retribución o que están tomando clases. Y si sigue esta tendencia de este 14% que no está cumpliendo, el riesgo monetario sube. Panorama complejo en un programa que tiene menos de 2 décadas de existencia y que hasta el momento ha entregado más de 12.000 becas, pero que no ha generado los resultados esperados. De hecho, del total de la deuda generada, el Estado solo ha logrado recuperar un 7,3%. Por tanto, nosotros creemos que tiene que potenciarse el trabajo que hace hoy día las becas en nuestro país y bajo ningún punto de vista, por el incumplimiento de algunos, podemos tener el retroceso de terminar eliminando estas becas. Hablamos de un 14% de pérdida de recursos, yo me quiero centrar en el 86%. Es importante entender que el sistema Becas Chile debe ser modernizado, pero más que nada para darle un valor agregado a la retribución de ese conocimiento. Modernización del programa que ya se comienza a estructurar por parte del Ministerio de Ciencia en 3 grandes ejes. Primero, focalizar las becas en áreas con mayor demanda laboral. Segundo, ampliar el beneficio a egresados de centros de formación técnica. Y tercero, fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de los becarios. Medidas que para algunos sectores aún resultan insuficientes. El problema no tiene que ver solamente con los mecanismos de priorización para la asignación de las becas, porque podemos redistribuir las becas, pero si eso no significa que finalmente estos profesionales, estos investigadores le retribuyan de buena forma al país, es decir, no sea solamente para ellos, es lo que hoy día tenemos que enfrentar como discusión dentro del Congreso. Críticas que también comparten desde la Sociedad Internacional de Investigadores de Chile, quienes aseguran que el problema no solo radica en el incumplimiento de los beneficiarios, sino que también en la escasa oferta laboral y la falta de incentivos para incorporar a quienes regresan al país tras completar su formación. Yo, doctora en Geología y Geofísica, esta es mi experiencia personal, pasé un año donde el único trabajo que encontré fue digitadora de permisos de circulación. Y ahora que encontré, ni siquiera es en mi área. Eso es algo que se llama brain waste, desperdicio de talento. Es la incapacidad de absorción que tiene el ecosistema nacional. Lo cierto es que actualmente son 1.666 los becarios que mantienen incumplimientos con el programa. De ellos, solo 379 enfrentan procesos judiciales para recuperar recursos que superan los 15.000 millones de pesos. Un escenario que el Ejecutivo busca revertir. En el contrato que ellos firman se estipula claramente las obligaciones que ellos tienen. Y el país, Chile, con los impuestos de todos los chilenos, paga el financiamiento de su universidad, manutención, viajes y a veces también el cónyuge y los hijos. Entonces la cobranza, todo ese monto lo tienen que devolver al país. Por ahora, Becas Chile permanecerá suspendido hasta el próximo año. El compromiso del gobierno es relanzar el programa con una reestructuración integral que fortalezca los mecanismos de control, reduzca los incumplimientos y evite que la deuda con el Estado continúe aumentando. Parlamentarios del oficialismo están presionando al gobierno para que el gobierno designe un vocero exclusivo para así comunicar, dicen, con mayor fluidez el trabajo del Ejecutivo. El objetivo, además, sería sacar esa función del rol que actualmente cumple Claudio Alvarado, quien tiene también la conducción política con el Ministerio del Interior. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas.
Mientras La Moneda busca instalar sus prioridades en el marco del plan de reconstrucción y en seguridad, una inquietud crece en el oficialismo. En los partidos no solo han asegurado que el gobierno ha perdido la batalla comunicacional al no lograr conducir la agenda o comunicar a la ciudadanía, sino que también se ha planteado la idea de volver a contar con un ministro dedicado exclusivamente a esa tarea. Veríamos con buenos ojos que el gobierno tuviera la posibilidad de considerar la entrada de un nuevo vocero, de tal manera que al ministro del Interior le despeje el camino, el trabajo y pueda desarrollar sus habilidades también y sus funciones de la mejor forma posible. El presidente Kast, entre otras cosas, prometió durante su campaña que iba a reducir el número de ministerios. Y uno de los ministerios que él dijo que iba a eliminar era el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Así que tenemos que empezar a acostumbrarnos a una orgánica, a una institucionalidad sin ministro vocero. El argumento apunta directamente al actual diseño. Claudio Alvarado cumple un doble rol al encabezar Interior y asumir además la vocería, una responsabilidad que, según miembros del oficialismo, dificulta dedicar tiempo, entregar un mensaje claro y comunicar los avances del gobierno. Creo que dejar al ministro del Interior como vocero hoy día, cual no es su mayor habilidad, la del ministro Alvarado, no es lo más inteligente, porque lo que termina transformando esto es que no tenemos idea cuál es la opinión del gobierno. Pero la discusión también deja al descubierto otra tensión. En las últimas semanas, los propios partidos oficialistas han protagonizado diferencias públicas y han impulsado agendas que no siempre han estado alineadas con La Moneda. Tiene que ver con un desorden político, donde los partidos, sobre todo en las semanas distritales o las semanas regionales, se van a cumplir su propia agenda, su propia política identitaria y se olvidan del gobierno. Y eso es lo que provoca el desorden, ¿no? Que el gobierno parezca pauteado o criticado, ¿no?, por los mismos partidos oficialistas. Una presión que no ha encontrado respuestas en La Moneda, ya que por ahora se descartan cambios. En Palacio sostienen que el diseño responde a la reorganización que impulsa el Ejecutivo. Yo respeto todas las opiniones que puedan dar los parlamentarios. Yo fui parlamentario y siempre hay que escuchar, acoger, conversar. Si hay algo que corregir, algo que mejorar, sería absurdo no estar disponible para eso. Pero aquí hay un modelo que es distinto. Y no necesariamente siempre una misma persona a la misma hora todos los días tiene que estar comunicando. En el inicio del gobierno, la entonces ministra vocera Mara Cedini fue blanco de críticas por su manejo y por una serie de polémicas que terminaron debilitando su gestión, lo que dio paso a un cambio de gabinete y también de estrategia, uniendo la conducción política y comunicacional del Ejecutivo. El problema principal de carencia de vocero de este gobierno, como de cualquier otro, es que la vocería de gobierno expresada en un rostro, hombre o mujer, ordena la agenda de las fuerzas de gobierno, ordena a sus adherentes de Arica a Punta Arenas. Una discusión que ya no se trata solamente de quién realiza las vocerías, ya que según expertos el desafío ahora para La Moneda es recuperar la capacidad de conducir el debate político, una tarea que parte del oficialismo cree que hoy requiere una voz exclusiva. Bueno, un chat privado de la Fundación Jaime Guzmán, que incluye algunas personas más, y los mensajes entregados ahí, justamente, por parte del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, reabrieron la polémica por la salida del ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez y tensionaron al oficialismo. Mientras el gobierno aún no define si podrá reincorporarse y a qué cargo, nuevos exámenes negativos y otro caso similar aumentan los cuestionamientos al procedimiento aplicado por el laboratorio, como nos cuenta Colomba Eichholz. En lo que a mí respecta, la decisión hasta el día de hoy es que yo estoy buscando subsecretario. A casi 2 semanas de la salida de Juan Pablo Rodríguez, el gobierno todavía no define a su reemplazante. Una demora que coincidió con los nuevos exámenes negativos a drogas presentados por la exautoridad y que reabrió el debate dentro del oficialismo sobre reincorporarlo. Uno de sus principales defensores ha sido Arturo Esquella, quien en conversaciones privadas emplazó al subsecretario del Interior a pedir perdón y acusó trascendidos maliciosos. Tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones que tiene que tomar. No se puede terminar exigiéndole al subsecretario disculpas cuando él está cumpliendo con un procedimiento
que la ley estableció. Ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento que alguien actúa en política, tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad. En mi caso, defiendo una manera de hacer las cosas, que en este caso afectan al ex subsecretario, y de la misma manera lo haría si el afectado fuera el subsecretario del Interior. De hecho, con este último tengo una trayectoria común muy por sobre respecto del primero. Una respuesta que, lejos de cerrar la controversia, amplió la discusión dentro del oficialismo. Chile Vamos y republicanos volvieron a tomar posiciones, mientras que los mensajes de Esquella abrieron además un segundo frente. En la UDI resintieron el emplazamiento directo a Máximo Pavés, quien milita en sus filas. El gobierno tomó una decisión con los antecedentes que tenía a la mano en ese momento. Y en ese momento la decisión que tomó el gobierno a nosotros nos parece correcta. El asunto es que esos antecedentes han ido cambiando. Se debería revertir la decisión sobre Juan Pablo Rodríguez. Fue un procedimiento fallido, creo yo, y varios más, entre ellos Arturo, que terminó claramente estigmatizando al ex subsecretario de Hacienda, pero eso obviamente es muy distinto a la expresión que usó en un chat privado. Malamente yo podría dar recomendaciones o decir, él se equivocó, o él estaba en lo correcto. Porque para definir eso, lo primero que tengo que saber es toda la información que tienen ambas partes. Antecedentes que Esquella hasta ahora no ha hecho públicos. Quien sí entregó nueva información fue Juan Pablo Rodríguez, quien en medio de la disputa oficialista difundió otros 2 exámenes con resultado negativo y aseguró que con ellos daba por concluida su defensa. Acabo de recibir 2 nuevos exámenes de pelo del laboratorio de la clínica Indisa y del laboratorio Fastest que dan cuenta de que lo que siempre he dicho es verdad. Yo no consumo drogas. Esto, sumado al examen que me realicé en el laboratorio de la Universidad Católica, me hacen estar hoy día muy tranquilo. Pero los cuestionamientos al procedimiento ya no provienen solo del ex subsecretario. Eduardo Leiva, ex seremi de las Culturas de los Lagos, también dejó su cargo después de un examen procesado por Corton Health, resultado que posteriormente contrastó con otro análisis que dio negativo. Un nuevo antecedente que volvió a poner bajo presión al laboratorio pese a que la empresa se defendió públicamente. Yo lo único que pedí en su momento al laboratorio que sea transparente en responder las preguntas que yo le hice por correo electrónico, de las cuales no tuve respuesta, y yo pudiese decir sí, en estricto rigor hubo un error, o lisa y llanamente dentro del análisis que se generó, su caso presenta estas características. Un relato similar al que entregó Rodríguez sobre la información que recibió de Corthon Health. Ambas exautoridades sostienen que al momento de conocer sus resultados no tuvieron acceso a todos los antecedentes necesarios para entenderlos o controvertirlos. Una versión que hoy mantiene abierto el cuestionamiento al procedimiento y aumenta la presión para revisar las garantías con que se realizan. Lo habíamos anunciado, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, institución en el centro de la polémica una vez más en estos días. Nos acompaña Sergio Mico. Sergio, muchísimas gracias por conversar con nosotros en CNN Prime. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué te parece la postura de algunos que vuelven a sostener desde el oficialismo que lo mejor es eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Bueno, estoy en contra. El Instituto como Institución Nacional de Derechos Humanos fue una propuesta nada menos que de la Comisión Rettig, por unanimidad, donde habían personas de derecha, centro e izquierda. En segundo lugar, cuando se aprobó la ley, todos los partidos políticos la aprobaron. Es propio de las democracias desarrolladas tener instituciones nacionales de derechos humanos. Así que no me parece que sea una buena política. Porque mira, Mónica, para mí en estos momentos todo lo que apoye signifique reforzar un reencuentro democrático de los chilenos es bueno, y todo aquello que aumente la polarización entre nosotros lo considero malo. Y esto es una medida muy polarizadora. Eso te iba a decir yo. ¿Es una medida polarizadora eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Por supuesto, por todas estas razones que te he dado, porque además, entre otras cosas, los derechos humanos siguen siendo una herida abierta en la sociedad chilena. Si esa es la verdad, que se volvió a reabrir con más fuerza después del 18 de octubre del 2019. Así que yo sería especialmente cuidadoso en estas materias. Yo creo que es mucho mejor hablar de reforma del instituto que estar pensando en suprimirlo. ¿Es el estándar de todas las democracias desarrolladas tener alguna institución encargada de lo que se encarga en Chile, la institución que conocemos como INDH? Completa y totalmente. ¿Es el estándar? Es el estándar. Y
hay gente que no entiende, bueno, pero si para eso están los tribunales de justicia, pero la verdad los tribunales de justicia, en primer lugar, juzgan caso a caso, en segundo lugar muchas veces son muy lentos, en tercer lugar no les corresponde estar promoviendo los derechos humanos. Siempre es bueno tener más instituciones que eviten el abuso del poder y por estas razones entonces todas las democracias desarrolladas del mundo hay instituciones nacionales de derechos humanos, ya sea organismos colegiados, como el caso del Instituto acá en Chile, o defensorías unipersonales. ¿Le puedes explicar tú a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, tú que fuiste director del INDH, lo sé que en un tiempo muy particular, pero tú dices, es el estándar de toda democracia desarrollada, tener una institución que se encarga de lo que se encarga en Chile, el INDH. ¿Cuál es el objetivo del INDH? Bueno, lo dijo la Comisión Rettig, que hay una institución que defienda al hombre corriente, dice la Comisión Rettig, de los abusos del poder. Quien tiene poder tiende a abusar del mismo. Entonces necesitamos un organismo que siendo estatal es autónomo y que puede decirle al presidente de la República, a sus ministros de Estado, ustedes están abusando del poder. Eso por un lado. Y por el otro lado, promover una cultura de los derechos humanos. Mira, Mónica, hoy día el tema no es el INDH, la verdad. Hoy día tenemos un cuestionamiento muy fuerte a los derechos humanos. Si tú le preguntas en la encuesta CEP a los chilenos y chilenas si están disponibles a sacrificar sus libertades por orden público o sacrificar el orden público por sus libertades, de lejos los chilenos están diciendo, ¿sabe que yo prefiero perder libertades con tal que se me garantice la seguridad ciudadana? Si tú le preguntas a los chilenos cuál es su nivel de adhesión incondicional a la democracia, estamos en un 50%. Entonces, hay un problema real de derechos humanos y por lo tanto todo lo que sea instituciones que lo promuevan son buenas, son bien recibidas. Sergio, ¿qué respondes tú cuando hay algunos que sostienen el INDH defiende a los delincuentes? Lo han dicho desde el Partido Nacional Libertario, por ejemplo, no solo ellos. Y que no se preocupa, por ejemplo, de carabineros y otras personas. ¿Cómo les explicas tú si eso es así, no es así? ¿Cuál es la respuesta que tú das frente a ese cuestionamiento? Bueno, para serte así bien sincero, yo en primer lugar diría que hasta el peor de los delincuentes tiene derechos humanos, ¿no? Por lo pronto el debido proceso. ¿Ya? Una persona condenada que está privada de libertad tiene una dignidad, por ejemplo, y su integridad física y psíquica tiene que ser protegida. Y de eso se encarga el instituto. Y si nosotros tuviéramos a personas que critican esto, tuvieran un pariente en la cárcel, estarían privados de libertad, entenderían muy bien esto. Eso en primer lugar. Ahora, pero quiero ser autocrítico, porque efectivamente se nos ha abierto ahí, no solamente en Chile, sino que en el mundo, la idea esta de que nosotros debilitamos a la fuerza policial por un lado y por el otro lado defendemos a los delincuentes y ya no a las víctimas de la delincuencia. Y ahí lo que ha pasado, y en eso yo me he hecho una autocrítica, la doctrina tradicional de los derechos humanos, es decir, miren, hay violación a los derechos humanos cuando es el Estado el que atenta contra la vida, la integridad física y psíquica de las personas. Por lo tanto, si una persona, un delincuente ataca a un carabinero, ya no es violación a los derechos humanos, pero si el carabinero ataca al delincuente, sí es violación de los derechos humanos. Porque es un agente del Estado. Y eso finalmente, mira, Mónica, yo creo que es una posición ya que es insostenible. Así, nosotros sacamos una declaración, digo nosotros, el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branial Marelich, junto con Carlos Frontaura, Sebastián Donoso, Manuel Núñez, Eduardo Zafirio, todos ex consejeros del instituto, que el mandato del instituto tiene que ser reinterpretado en este sentido, que hay veces, por ejemplo, en la trata de personas que son particulares los que violan los derechos humanos y que cuando el Estado falla por omisión y la gente no tiene derecho a su propiedad privada, a la libre circulación en un barrio crítico, hay también una afectación a los derechos humanos y el instituto debiera tener más facultades. O si no, se nos va a seguir percibiendo como una institución que está obsesionada con carabineros y no por las víctimas muchas veces de los delitos. ¿Qué es lo que te parece insostenible cuando tú dices, porque la doctrina tradicional dice que solo los agentes del Estado violan los derechos humanos? Tú dices que también pueden ser los particulares. Hay que abrirse a, te lo voy a decir en otros términos, en la macrozona sur es evidente que el problema no es el abuso del Estado. En el caso Catrillanca lo fue. En el caso Catrillanca sí lo fue. Lo fue. Pero en general el problema de los derechos humanos en la macrozona sur es la ausencia del Estado.
¿ya? Es la ausencia del Estado. Y esa ausencia del Estado ya se ha interpretado y esa ausencia del Estado termina redundando en que el derecho al libre desplazamiento, el derecho a propiedad, la integridad física y psíquica de las personas no es respetado. Y ahí estos grupos de consejeros que te señalé, hemos dicho, por ejemplo, el Instituto debiera haber tenido la audacia de presentar un recurso de protección y no tomamos esa decisión a favor de esas víctimas de violencia, de particulares que pueden hacer todo lo que hacen porque el Estado está fallando por omisión. Y ahí hay una responsabilidad del Estado. Entonces, esta falta de audacia, dices tú, de reinterpretar el mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dices tú, nos ha jugado en contra. Y eso es lo insostenible, ¿te parece? Así es. Ahora, tú dices, está claro que cuando un funcionario estatal viola los derechos humanos de un civil, no sé, lo hace desaparecer, lo tortura, abusa, lo mata, ya, ahí hay una violación de derechos humanos. Cuando es entre particulares, dices tú, ya se ha ido abriendo la doctrina, por ejemplo, trata de personas, ¿a qué puede ser? Claro. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando es un particular, un civil, que atenta contra un funcionario del Estado, un carabinero o un militar. Mira, en ese caso claramente eso es materia de la Fiscalía, del Ministerio Público. Claro, para empezar hay delitos ahí, sí. Claro. En ese caso yo te diría que, claro, así lo que estamos hablando es de la responsabilidad internacional del Estado y estamos hablando de la injerencia en el mandato del instituto. Yo creo que en ese caso que un particular atente contra un carabinero... Es un delito. Claro, es un delito. Que tiene que ver la Fiscalía. Y que tiene una sanción extraordinariamente alta que debería ser reforzado. ¿Tú te refieres entonces en el fondo que lo que faltaría es más bien abrirse la interpretación respecto de la omisión, de la ausencia de Estado? Ahora sí, pero ahora, para precisar más, mira, yo estuve en la Araucanía y me encontré con carabineros que habían muerto porque para calentarse mientras estaban cuidando un predio, habían utilizado un brasero. Entonces ahí es evidente que el Estado también falló en garantizarle los derechos humanos. ¿Te das cuenta? O sea, también puede haber ausencia de Estado o inacción respecto de funcionarios públicos. O civiles abusos de autoridades o abusos de autoridades públicas con respecto también a carabineros. Entonces los derechos, así los carabineros obviamente tienen derechos humanos. O un carabinero que abusara de otro, por ejemplo. Claro, y ahí el instituto, nuevamente, yo creo que nos faltó audacia, claridad, y esto fue ahondando esta percepción de que nosotros debilitamos a carabineros y por otra parte, digamos, estábamos obsesionados con los derechos humanos de los delincuentes. Ahora tú dices, no fue la intención, pero así se leyó. Así se leyó. Ya. Porque mira, Mónica, porque es mucho más fácil que yo me largue a dispararle a los que tengo al frente. Pero yo creo que, bueno, yo no voy a cambiar las decisiones de los que tengo al frente, pero sí puedo cambiar mis decisiones, eso sí depende de mí. Y por eso creo que es muy importante que en vez de estar así, la defensa más restricta de la institucionalidad de derechos humanos, tenemos que hacernos una autocrítica. Y una de las autocríticas que yo me hago es esta. Nos faltó, dices tú, audacia para reinterpretar este mandato, hacerlo más amplio. Ahora quiero preguntarte por otras críticas que se han hecho, a ver qué opinas tú. Por ejemplo, el ministro de Defensa el fin de semana, tanto en Televisión Nacional, en Estado Nacional, como en el diario El Mercurio, planteó, dentro de las reformas que él propone, eliminar la facultad que tiene para presentar querellas el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, hay institutos nacionales de derechos humanos que básicamente se dedican a la promoción de los derechos humanos y los estudios en materia de derechos humanos, pero quien tiene esa función de presentar las querellas entonces son defensorías de derechos humanos. Entonces yo no sé si el ministro lo que quiere es entonces que hayan dos instituciones de derechos humanos. No, que lo haga la Fiscalía, decía él. Claro, pero te insisto, eso es un órgano del Estado que estaría querellándose contra otro órgano del Estado. Yo te insisto, por las razones que te he dado, los tribunales de justicia en ese sentido tienen las limitaciones que yo te he dicho. O sea, tú reivindicas entonces, por supuesto, la facultad del Instituto Nacional de Derechos Humanos para presentar querellas. Y no solamente yo, pero para entenderlo, ¿te parece necesario? Sí, por supuesto. Y hay una comisión asesora presidencial para el fortalecimiento del instituto que por unanimidad estableció ese acuerdo, incluso de reforzar sus facultades judiciales. O sea, tú dices... Personas de derecha, centro, izquierda. Pero entonces había un consenso en que es necesario
Claro. Que presente querellas el INDH. Ahora, cuando el INDH presenta querellas, está diciendo, sabe que nosotros creemos que acá hay presunciones más o menos fundadas de que un funcionario público, en este caso el tradicional, digamos, abusó de su poder. Y lo que pide el instituto es que se investigue. Pero ¿quién investiga? Es la Fiscalía. ¿Quién juzga? Los tribunales de justicia, quienes eventualmente aplican una sanción. Ahora, la querella significa, Mónica, también que el instituto en ese proceso judicial puede jugar un rol activo, pedir determinadas diligencias judiciales. Sí. ¿Ya? Y por creo eso que eso es muy importante. Eso es muy importante. Entiendo. Ha dicho el ministro de Justicia, y quiero saber qué opinas tú respecto a la afirmación, pero también respecto a que él la haga. Dice que tiene un tinte de izquierda el INDH, que los representantes, además de la sociedad civil, también están cargados para la izquierda. ¿Qué te parece que diga eso y que lo diga el ministro de Justicia? Bueno, yo no voy a calificar lo segundo que lo diga no el ministro de Justicia, pero lo que quiero decirte es que junto con esta acusación que encontraba muchísimas partes, que éramos defensores de delincuentes, que debilitábamos la acción de Carabineros, la otra era que en vez de defender los derechos humanos, defendíamos los izquierdos humanos. ¿Ya? Y a eso yo respondo lo siguiente: mira, Mónica, acá hubo un golpe de Estado contra un gobierno de izquierda. Entonces no es raro que los organismos de derechos humanos sean familiares de ejecutados políticos, de detenidos desaparecidos. Pero si estuviésemos en Cuba, los derechos humanos serían acusados como ser un instrumento del imperialismo norteamericano, ¿te das cuenta? Entonces hay una razón histórica que ¿Te parece injusta decir que tiene un tinte de izquierda el INDH? Bueno, te estoy dando una razón para comprender esto. Ahora, sí te quiero decir que también dentro de las autocríticas, y esto yo lo planteé desde el inicio de mi mandato, yo fui la primera persona que no era de izquierda, director del instituto, que teníamos que enfrentar ese sesgo, que era evidente, que tenía esta carga histórica, justificada, pero que nos hacía mucho daño. Y nuevamente yo creo que fallamos en eso. No tengo ninguna duda, fallamos en eso. Y bueno, y de eso se hace eco el ministro. Entonces hay una verdad ahí. Ahora, volviendo a esta declaración que sacamos un grupo de consejeros, a propósito de la sociedad civil, y por esta razón yo te digo claramente, son organismos que giran en torno más bien a ideologías de izquierda. Nosotros creemos que para que el instituto sea auténticamente pluralista y representativo de toda la sociedad, nosotros creemos que debiera imitarse el modelo uruguayo de generación de las autoridades máximas del instituto, colegiada, que es el Congreso Nacional. Nosotros tenemos un Congreso Nacional donde votan 13 millones de chilenos. Y no por la sociedad civil, dices tú. Y que la sociedad civil tenga una participación, como ocurre también en Uruguay. No, que juegan un rol muy importante en la proposición de candidatos al consejero, en audiencias públicas, en el monitoreo. En el instituto hay un consejo consultivo de la sociedad civil. Todo eso hay que fortalecerlo. Pero quienes toman las decisiones, la dirección ejecutiva del instituto, nosotros creemos que debieran ser personas elegidas por la asamblea más representativa de todos los chilenos y chilenas, que es el Congreso Nacional. No quiero que se nos acabe el tiempo sin preguntarte un par de cosas. Una de ellas, hay una crítica respecto a la actuación del INDH durante el estallido social. Dicen que se presentaron demasiadas querellas en contra de carabineros y militares. Y se critica tanto esa presentación de querellas por parte del INDH como también la actuación de la Fiscalía. Y se ha sido muy duro con la fiscal Chong. No está ella para decir lo que piensa, pero básicamente se ha dicho desde la Fiscalía que cuando se presenta una querella no queda más para el Ministerio Público que investigar. No pueden no investigar una querella presentada. ¿Cómo ves tú la actuación de las críticas por la presentación de querella del INDH, que fueron muchas, y la crítica que se hace respecto a una persecución no penal, sino que una persecución en el fondo ideológica de parte de la Fiscalía Carabineros? Mira, yo te diría que fue un momento, las decisiones las tomé yo. Pudimos haber presentado simplemente denuncia, ¿ya? Y no querella. Pero en Chile llegamos a tener 460 personas víctimas de trauma ocular. Entonces, para mí era fundamental dejar muy en claro que el instituto iba a ir con todo exigiendo, te insisto, investigar. ¿Ya? Y creo que fue una buena decisión. Ahora hubo 12.000 denuncias de violencia institucional, de las cuales el instituto dijo, mira, acá hay 3.000 casos, 3.200 casos. Y Mónica, son 219 personas de Fuerzas Armadas y de Carabineros que han sido condenadas. Eso no es poco, 219 personas.
Entonces, pero ahora, cuando el ministro, perdona, por ejemplo, pero también cometimos errores. Yo te digo, bueno, yo nuevamente, yo no quiero aparecer, mira, lo hicimos todo bien, no. Así en el caso, perdona, del Cabo Zamora nos equivocamos. Hay una mala apreciación de los hechos. Nos equivocamos en el caso de Panguipulli, ¿ya? A mí me encantaría poder juntarme con esas personas, ¿ya? Y darles no una explicación, sino que decirles, sí, nos equivocamos. Y el instituto éramos 182 personas que estuvimos en 330 manifestaciones, visitamos a 5.000 personas. ¿Se equivocaron en qué? En el caso de Panguipulli y Zamora. En las apreciaciones de los hechos. Mónica, nos llegaba toda la información extraordinariamente fragmentada, extraordinariamente... no quiero utilizar expresiones más duras que esa, pero muy fragmentada, y teníamos que tomar decisiones en cosas de hora, en momentos dramáticos. Entonces, que cometimos errores, cometimos. Y yo creo que, entre otras cosas, debiera quedarse un comité estratégico de presentaciones justamente de querellas criminales por la experiencia que tuvimos, porque evidentemente también cometimos errores. Y la crítica, lo que estás diciendo es súper relevante. Todos los temas que vamos tratando son relevantes, un tema delicado, pero... ¿te parece justificado que, porque tú dices son errores, pero entiendo de eso, cuando dices errores, que no hubo un intento de persecución ideológico, pero te pregunto respecto a la Fiscalía, ¿qué te parece cuando se critica que habría una motivación política de parte de la Fiscalía? Bueno, es que son acusaciones tan graves que yo pediría que esas personas que hacen esas acusaciones que las prueben, que las prueben, porque por otro lado yo lo que escucho es mucha gente que dice que a Carabineros no se le sancionó como se le debía haber sancionado. Te insisto, hubo 12.000 denuncias que se hicieron. Entonces yo digo, bueno, una acusación gravísima. Ahora, quiero volver al instituto. Nosotros dijimos que Carabineros no estaba violando sistemáticamente los derechos humanos. Nosotros dijimos que Carabineros no había que reformarlo, refundarlo. Entonces también yo lo que pido a esas personas que son tan duras con el instituto, en nuestra relación con Carabineros también, que valoren esa actitud de una institución que estaba sometida, Mónica, a una presión brutal. Había estaban todos nuestros ojos puestos. Si tú ves todos los informes de derechos humanos, los 4 informes, las citas del instituto van de 50 a 100 veces. ¿Ya? Entonces, todo lo que nosotros hacíamos estábamos sometidos a una enorme presión y tensión. Y bueno, claro, yo creo que el balance es positivo, pero que cometimos errores, y por eso estamos hablando de la reforma del instituto. Sí, tú de hecho dijiste en su momento, y fue súper polémico, las violaciones a los derechos humanos son las más graves desde la dictadura, pero no son sistemáticas, sí generalizadas. Claro. Así. Y hubo una avalancha de críticas en tu contra, hasta que aquí en Tolerancia Cero, Consuelo Contreras reconoce que para ella, en verdad, tampoco habían sido sistemáticas. Sí. Y recuerdas que fue como un hito respecto de una revaloración de lo que tú habías dicho. Y el presidente, bueno, nosotros dijimos por unanimidad que eran graves y numerosas. Y el presidente Gabriel Boric no solamente dijo de que él creía que Sebastián Piñera era un demócrata, sino que además dijo que él no creía de que hubiese ordenado violar los derechos humanos. Claro. Y por lo tanto, entonces... Ahora hubo un cambio desde lo que decía en los debates, cuando decía que iban a perseguir en Tribunal Internacional su responsabilidad, o sea, cambió su percepción también. Y yo valoro mucho que, bueno, las personas cuando nos equivocamos, que cambien de opinión, que pidan perdón, me parece muy importante. Sergio, hay un par de temas que no podemos dejar fuera porque son de plena contingencia y se relacionan también. Fue rechazado los recursos de la Fiscalía y del propio Gustavo Gatica respecto de Claudio Crespo. Se establece que efectivamente Claudio Crespo sí efectuó el disparo, pero que actúa en legítima defensa. Justamente Gustavo Gatica ha dicho que va a seguir con apelación a tribunales internacionales, pero... Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de su director, dice, obviamente no estamos de acuerdo, son sus palabras, dice, no estamos de acuerdo con el fallo, no nos parece justo. Quiero preguntarte cómo ves tú esa sentencia, pero además también cómo ves que el presidente de la República haya dicho que la justicia hoy día habló fuerte y claro. Voy a citar mejor sus palabras, prefiero ser textual. La justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa. Lo publicó en X. Y Gustavo Gatica dijo, me parece que el presidente nuevamente demuestra no estar a la altura del cargo, se olvida que gobierna para todos los chilenos, incluyéndome, aquí no hay nada que celebrar. Y bueno, después da otros calificativos que le parece que actúa como un activista de ultraderecha. Pero quiero preguntarte, ¿cómo ves? En el fondo tiene como varios componentes esta pregunta. La sentencia,
la declaración del director del INDH y la declaración del presidente. Bueno, el instituto presentó una querella criminal, sí. ¿Ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la doctrina de Ricardo Lagos sigue más vigente que nunca. Es decir, no es bueno que se comenten los fallos judiciales por otros miembros del Estado. Acá hay un principio de separación de los poderes. Ahora, en tercer lugar, yo... Perdón, entonces, ¿no te parece adecuado desde el punto de vista institucional el comentario del presidente? Yo, si me hubiese pedido consejo, obviamente yo le hubiese dicho que no haya comentario. ¿No? Porque los fallos en este caso particularmente, es un fallo que habla por sí mismo. Habla por sí mismo. Ahora, lo tercero que yo te diría que sí que es que no solamente, como dijo Gustavo Gatica, se determinó la persona que disparó, sino que hubo un procedimiento donde se discutió si había legítima defensa o no, porque se estaba hablando mucho de que hoy día ya Carabineros iban a estar exonerados de tener que probarse en un juicio esto. Y eso fue una resolución que sí tomó el tribunal. Yo me quedaría con eso. ¿No te parece mal que haya comentado el presidente del Instituto de Derechos Humanos porque era creyente? ¿Entendido, no? Así, obviamente. Ya, y un par de cosas para cerrar. Hay dos propuestas que están también en la discusión. Una, desde libertarios, también desde algunos republicanos, se pide una ley de indulto general para los carabineros y Fuerzas Armadas condenadas en el contexto del estallido. Ley de indulto general. El gobierno ha dicho, no está en nuestros planes una ley de indulto general. Sí, indultos caso a caso, facultad que ha dicho el presidente, la voy a ocupar en estos casos. ¿Qué te parecería una ley de indulto general? ¿Y qué te parece que el presidente indulte a carabineros o Fuerzas Armadas en el contexto del estallido? Mire, he escuchado con atención los fundamentos de esta propuesta. Quienes dicen que Carabineros actuó sometido a una violencia brutal, que se pudo haber desestabilizado nuestra democracia, que se quería destituir al presidente, son todas cosas que son ciertas. Lo que pasa es que aún en ese contexto no se justifican las violaciones a los derechos humanos y de hecho la inmensa mayoría de los carabineros que salieron a la calle esos días no violaron los derechos humanos. De tal manera que hablar de un indulto general no es bueno ni para la democracia e incluso más, yo te diría, tampoco es bueno para Carabineros de Chile. Ese indulto general no lo necesita Carabineros de Chile por la razón que caso a caso? Claro. Y en el caso a caso yo te diría lo siguiente, que bueno, que es un derecho. Tú tienes el derecho a solicitar ese indulto. Y en algunos casos, claro, yo creo en los indultos. Hay gente que dice, mire, es un exceso de presidencialismo, un principio monárquico. En el caso a caso tú puedes ver razones humanitarias, puedes ver que hubo errores judiciales manifiestos, puedes pensar en el bien común. Yo esa posibilidad, Mónica, no me cierro. Ahora, si tú me dices eso va a contribuir o no al reencuentro democrático de los chilenos, yo voy a decirte que no. No, y nos vamos a dividir nuevamente. Va a ser peor, dices tú. Por supuesto que en el caso de Fabiola Campillay, ¿se ha pedido para el caso de Fabiola Campillay? Bueno, por eso yo no quiero ya entrar en el caso a caso, porque además, mira, son procesos judiciales enormes. Yo no he leído tampoco el fallo a propósito del oficial Crespo, el ex oficial Crespo, así que quiero ser muy responsables en eso. Pero creo que te he dado la respuesta que te puedo dar. Cierro con una cosa que a ti te parecía importante manifestar, y es la ley Naim Retamal. Se plantea la posibilidad de derogar parte, no esta ley completa, sino que parte respecto de cómo se define el apremio ilegítimo y cómo se define la legítima defensa privilegiada. Para cerrar, ¿a favor o en contra? Nuevamente, te digo, ¿sirve o no sirve eso para el reencuentro democrático de los chilenos? No sirve. Esa propuesta, ¿y sabes por qué? Porque la ley fue producto de una negociación y un acuerdo entre gobierno y oposición. Fue finalmente apoyada por el presidente Gabriel Boric. La gente que votó en contra, incluso de la legítima defensa reforzada, tanto en la Cámara de Diputados, pero sobre todo en el Senado, fueron muy pocos. Entonces vamos a reabrir las heridas. Yo lo que pediría es que estemos muy atentos a cómo se aplica la ley, porque, te insisto, se puede probar de que el carabinero actuó sin respetar los principios de legítima defensa, sí, se puede probar. Tiene que estar la academia muy encima viendo los fallos que se están dictando, sí. Se puede revisar en su momento legislativamente, sí. Pero en este momento, plantear eso, ¿ayuda o no ayuda? Y yo digo que no ayuda. Entiendo. Derogar parte de la ley no ayudaría al reencuentro de los chilenos. Sergio Mico, muchísimas gracias por conversar con nosotros en CNN Prime. Vamos a seguir teniendo
oportunidad de hablar de estos temas que son tan relevantes, a veces no tan de primera línea, pero son tan fundamentales en una democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar. Gracias. Bueno, y en medio de los cuestionamientos a lo que algunos consideran una falta de medidas en materia de seguridad pública, el gobierno intensifica su trabajo en el Congreso y prepara una batería de propuestas que podría incluir algunas reformas constitucionales. Desde la UDI presentaron también una agenda pro policías, al menos con 5 medidas centrales, y en la oposición se vuelve a ver la división que deja la ley Naim Retamal. La nota es de Juan Cristóbal Cható. En medio de cuestionamientos por las cifras y lo que algunos acusan como una falta de medidas, el gobierno y el oficialismo intensifican su agenda en materias de seguridad. Mientras en el Congreso esperan poder avanzar con proyectos como las modificaciones a la ley Naim Retamal y las reglas de uso de la fuerza, el gobierno está preparando un paquete de medidas en la misma línea. Entre ellas estarían estudiando 2 reformas constitucionales, una para incorporar el resguardo a la seguridad pública como una obligación del Estado en el artículo 1 de la Constitución, y otro que crearía un nuevo estado de excepción para desplegar a las Fuerzas Armadas en materias de seguridad pública. En las próximas semanas vamos a tener una potente agenda que va a fortalecer o va a incrementar estos 20 proyectos que ya se están tramitando con algún grado de urgencia para abordar otro tipo de materias. No es para evitar los conflictos con el Tribunal Constitucional. Hay ciertas normas de estos más de 35 proyectos de ley que hemos analizado, algunos ya están en trámite y otros que vamos a ingresar, que efectivamente estimamos que en algunos casos requerirían de alguna habilitación legal, y es por tanto que estamos habilitación legal a nivel constitucional, y es por eso que estamos evaluando junto con este paquete ingresar efectivamente un par de modificaciones para que tengan la habilitación y evitarnos efectivamente algún tipo de cuestionamiento. Yo creo que ambas propuestas son viables políticamente si el gobierno logra conseguir el quórum de 4/7 y también jurídicamente. El problema, creo yo, se encuentra en que ambas ya están insertas dentro de la Constitución. En el artículo 1 se interpone la obligación del Estado de dar protección a la familia y a los grupos intermedios, y también siempre se pueden crear más estados de excepción constitucional, pero nosotros ya tenemos uno, que es el estado de emergencia, que sirve para enfrentar situaciones de grave alteración al orden público y otras que pongan en grave juego la seguridad nacional. En paralelo, desde la UDI anunciaron este martes una nueva serie de medidas denominadas como Agenda Pro Policías, bajo la cual buscan asegurar beneficios en salud, educación y vivienda para familiares de mártires policiales, y también reforzar el combate al crimen organizado a través de 5 propuestas. Vamos a pedir un mecanismo exprés para poder quitarle los bienes al crimen organizado y al narcotráfico, pedirle discusión inmediata a las reglas de uso de la fuerza, avanzar en expulsiones express de aquellas personas que están en las cárceles chilenas y que han cometido delitos de menor gravedad. El día de ayer se aprobó la ley Naim Retamal 2.0 y nosotros queremos pedirle que le pongan también discusión inmediata. Y en quinto lugar, para nosotros es esencial avanzar en poder condenar a aquellas personas prófugas de la justicia. Y poder avanzar en los juicios en ausencia es una prioridad. Todo cuando ayer la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó la ley Naim Retamal 2.0, que busca ampliar la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales de Franco. El tema ha dividido desde la tramitación de la ley original a la izquierda, situación que quedó plasmada ayer cuando diputados de las bancadas del PS y el PPD dieron los votos para aprobar, a diferencia de los parlamentarios de los comités del PC y el Frente Amplio, que rechazaron la medida. Creo que es un proyecto innecesario, basta con lo que hoy día está establecido en el Código Civil, el Código Penal, perdón, y que hoy día tiene facultad y tiene esa protección, de tanto las policías que actúan de Franco en estas condiciones o en estas situaciones. Hemos tenido esta diferencia y ayer aprobamos la ley Naim Retamal 2.0, la cual soy coautor. Y claramente en eso tenemos un camino distinto, pero eso no nos impide poner el foco en lo importante. Nosotros somos oposición a un gobierno que ha generado, yo creo, un daño muy grande en el funcionamiento del Estado de Chile. Ahora el proyecto pasará a la sala, mientras que mañana se espera que se constituya la Comisión Mixta para las Reglas del Uso de la Fuerza, otro proyecto clave en materias de seguridad. Muy buenas noches, comenzamos con la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Y vamos a partir en nuestro país, porque hoy la expresidenta Michelle Bachelet realizó una actividad en la CEPAL en medio de su carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Hoy la expresidenta entonces estuvo en la CEPAL, acudió en calidad de copresidenta de la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo de la CEPAL, y ahí lanzó este informe junto también al expresidente de Colombia, Iván Duque, titulado Rupturas y oportunidades, propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica. Acudió con una mascarilla, tiene un cuadro de gripe aguda. La expresidenta dijo que no quería contagiar a nadie y de hecho ella se ausentó de un diálogo en Montevideo de los candidatos a la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, estuvo presente acá, pero no quiso hablar con la prensa después de este evento. Sin embargo, durante esta presentación habló de varios temas. Hablaron respecto del escenario geopolítico actual en el mundo, de la rivalidad entre Estados Unidos y China y cómo esto afecta a América Latina, y en particular la expresidenta Michelle Bachelet habló del deterioro de las instituciones democráticas y la apertura que está teniendo el continente a alternativas no democráticas. Eso fue lo que dijo la expresidenta. Revisemos sus declaraciones. Pero creo que en la democracia necesitamos entender mejor lo que está pasando, porque creo que las democracias no están generando los resultados y por tanto, ¿por qué la gente va a sentir ante esa pregunta, no es verdad, que prefiere usted una democracia más o menos o un Estado fuerte que resuelve los problemas como la criminalidad? Y la gente obviamente tiende a responder que prefiere un Estado autocrático pero eficiente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer que nuestras democracias sean mucho más representativas, sean mucho más, con mucho más resultados, ¿no es verdad? De manera que la gente sienta que no solo que hay que defenderla y que hay que protegerla. Lamentablemente, la expresidenta Michelle Bachelet no quiso referirse a su carrera para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Actualmente está en competencia con distintos candidatos y de hecho la semana pasada se conoció el primer informe o sondeo informal del Consejo de Seguridad respecto a las candidaturas y ella quedó en el cuarto lugar de las preferencias. Según lo que se conoce hasta ahora, la expresidenta Michelle Bachelet recibió 5 votos, desalentando su opción como secretaria general de las Naciones Unidas. Lo que tiene que pasar en el Consejo de Seguridad de este organismo es que ellos van a recomendar una persona, un candidato a la Asamblea General de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tiene 15 integrantes y el candidato que se ha recomendado necesita por lo menos 9 votos de los 15. Y además, ninguno de ellos debería ser, o ningún voto en contra, debería corresponder a alguno de los 5 países que tienen derecho a voto. Y es por eso entonces que este primer sondeo no es nada favorecedor para la expresidenta Michelle Bachelet. Hoy en esta actividad la CEPAL estuvo acompañada por distintas figuras públicas entonces que adhieren a la candidatura de Michelle Bachelet. Por ejemplo, estuvo Alberto Van Claveren, también estuvo Analía Uriarte, Sergio Vitar. Habló José Miguel Insulza y Antonia Urrejola, ambos ex ministros de Relaciones Exteriores, que dijeron que de todas maneras aún queda un proceso bastante largo entonces para elegir al próximo secretario general de la ONU y por supuesto no hay que dar nada por perdido en este momento. Escuchemos lo que dijeron ambos ex cancilleres. Yo creo que, mire, había muchas candidatas, hubo otras candidatas, mujeres que podrían haber postulado en América Latina y yo sabía que tenían interés de postular y no lo hicieron porque se entendían que iba a Bachelet. Y de hecho que le hayan quitado el piso en su país es un tema bastante molesto y doloroso. Naturalmente yo creo que sí la han perjudicado. El veto como se produce generalmente en las Naciones Unidas es un veto que no dice que puede vetar, sino que están estas cosas que se dice alienta o desalienta, ¿no? Entonces el desaliento es considerado muchas veces la forma de manifestar el veto, desde luego. Y yo creo que usted sabrá que el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad no propone un nombre a la Asamblea General cuando han habido desalientos sistemáticos, ¿no? Y me parece que hay que tener súper claro que esto es un primer sondeo. En el pasado, respecto a otras candidaturas, han habido 5, 6, 7 sondeos donde estos resultados van variando. Creo que todavía es muy temprano hoy día para poder determinar cómo va a seguir esto. Estamos recién empezando. Estoy completamente de acuerdo con los demás ex cancilleres que han estado haciendo declaraciones que sin duda no es muy feliz que una
2 veces expresidenta de la República no tenga el apoyo de su propio país. Creo que eso efectivamente es un punto en contra, que además hay que entrar a explicar, y es bien lamentable tener que explicar por qué el Estado al cual ella pertenece no la apoya. El próximo 21 de agosto se va a realizar una nueva votación informal en el Consejo de Seguridad de la ONU. Cambiamos de tema y nos vamos ahora a España, porque el gobierno actualizó la cifra de migrantes que ingresaron masivamente a la ciudad autónoma de Ceuta. En total, 72.000 migrantes ingresaron a esta zona y 70.000 ya han regresado. Sin embargo, aún quedan 2.000 personas y de hecho varios son niños, algunos incluso sin sus padres. ¿Qué ha pasado en esta zona? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Videos en redes sociales como estos, e historias previas de éxito como estas. ¿Cuándo habéis entrado? Ahora, hoy. Son parte de los factores que propiciaron la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde territorio marroquí el pasado 30 de julio. Las autoridades españolas elevaron este martes a 72.000 la cantidad de personas que ingresaron irregularmente a esta ciudad de apenas 84.000 habitantes. Ya estamos a día martes, ¿no? Creemos que hay que tomar pasos para que primero se puedan identificar bien las personas que quedan en Ceuta, que se identifiquen cuál es su voluntad migratoria, si quieren pedir asilo. 5 días después de esta crisis sin precedentes, 70.000 migrantes ya han retornado a Marruecos. De los 2.000 que quedan, se estima que alrededor de la mitad son menores de edad no acompañados. Hasta el momento, el enclave español acoge a más de 860 en sus centros. Estaba acompañado, pero lo dejaron solo. Estaba acompañado, pero lo dejaron solo. En redes sociales y los medios de comunicación locales se ha difundido el caso de un niño de 12 años que suplicaba a los uniformados de la Guardia Civil que no lo devolvieran a Marruecos. La legislación española prohíbe la deportación automática de los menores de edad no acompañados, quienes deben quedar bajo el cuidado de las autoridades. Hay varios factores y no es fácil determinar cuál fue el detonante principal. Lo califican como una tormenta perfecta. Podría deberse a las redes sociales, a una interpretación errónea de una sentencia judicial española o a un día festivo de Marruecos. No es fácil determinarlo con precisión, así que estamos a la espera de la investigación de otras instituciones, pero esto no debería haber ocurrido. Los ministros del Interior de la Unión Europea mantuvieron este martes una reunión de emergencia para abordar esta crisis. Todas las intervenciones han sido en un tono absolutamente constructivo. Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea. En relación con la postura que he expresado, la postura de Francia consiste, por supuesto, en reiterar mi solidaridad con España y en elogiar la cooperación establecida con Marruecos. Todos los ministros del Interior de los Estados miembros deploraron la forma en que se utilizaron estas imágenes para dividir a la Unión Europea. Pese a la carta de crítica firmada por 22 Estados miembros contra el gobierno español, en la reciente reunión se descartó un vínculo entre la regularización masiva de migrantes que fue puesta en marcha hace unos meses por Pedro Sánchez y lo ocurrido en Ceuta. No hubo críticas reales porque, por el momento, no vemos un vínculo directo entre la regularización y los incidentes de Ceuta. Pero siempre digo, en relación con este debate sobre la regularización, que no es una buena señal, desde luego que no es una buena señal para el resto de Europa. Las autoridades confirman que más de 70 personas fallecieron intentando ingresar al enclave español, mientras que en Marruecos son varias las familias que viven días de angustia al no tener noticias de sus seres queridos. Termina CNN Prime, por supuesto, pero como siempre les decimos, martes 4 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.